los apóstoles eran los íntimos de Jesús, eran, podríamos decir, el grupo selecto a quien el mismo Jesús había escogido para revelarles a ellos muchísimas cosas. Eran los únicos que Jesús les explicaba con detalle las parábolas. Además de eso, van a ser pues los 12 cimientos de la iglesia apostólica, sobre la cual Jesús va a fundar su iglesia. La primera piedra o el primer pilar de todos esos será Pedro, ¿no? Pero dentro de los 12, además de los 12, dentro de esos mismos, hay otro grupito selecto dentro de ellos mismos: Pedro, Santiago y Juan. Siempre a lo largo de los evangelios vamos a escuchar que Jesús se los lleva a orar, que Jesús se los lleva a un sitio importante, y después de eso Jesús siempre va a ser algo importante. Pedro, el primer papa, el primer pilar, la primera piedra. Santiago, el apóstol misionero por excelencia. Santiago, y luego está San Juan, que será el discípulo del corazón. Si os fijáis, hoy Jesús se aparece otra vez resucitado, pero el primero que le reconoce es San Juan. San Juan, el discípulo del corazón. San Juan, el discípulo amado. Y si venís poniendo atención estos días en las lecturas, Jesús siempre, generalmente, es reconocido por aquellos, por aquellas que no le abandonaron. La primera, su madre. Después se aparece a las mujeres. Después hemos escuchado a la Magdalena. Y hoy el primero que le reconoce es San Juan. ¿Cómo no le iba a reconocer si en la última cena, y me imagino que antes, a lo largo de toda su vida, siempre estuvo al lado de Jesús? En la última cena, dice el Evangelio, ha recostado en su pecho. Pues en la última cena estuvo cerca de Jesús, ha recostado en su pecho. En la cruz ya no iba a estar recostado en su pecho, estaba recostado en los pies ensangrentados de Jesús, al pie de la cruz. Por eso San Juan no tiene ningún problema en reconocerle, es el Señor. Esto nos sirve muchísimo para nuestra vida espiritual, y hay que repetirlo una y otra vez. En un mundo lleno de violencia, sabiendo cómo estamos, cómo está la situación en todo el mundo, Jesús está vivo, y que todas estas cosas que están sucediendo o que te están sucediendo, que no permitan, que no te cieguen, que no te quiten de la mirada a Jesús. Este discípulo amado reconoce a Cristo ante todo y sobre todo porque le ama, porque ama a Cristo, porque había estado con Él en su vida, en su pasión, y estando en la pasión sabe que ese que está crucificado, que sabe que ese que está en la cruz va a resucitar. Y por eso no tiene ningún problema en decirle a Pedro, es el Señor. Como quien dice, ¿no te has enterado de que el que está aquí con nosotros es el Señor? Por lo tanto, queridos amigos, he leído las noticias, estamos leyendo las noticias, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Siria, lo que pasa en tu vida, además, en tu familia. Y este es el mensaje que me gustaría que quedara pues en esta Pascua, en esta octava. Reconoce a Jesús, que las cosas malas, terribles que están ocurriendo no permitan que te siguen. No permitas que te siguen. Él está vivo. Él está vivo y lo ves todos los días en la Eucaristía. Es el Señor.
El sacerdote, cuando os dice, este es el sacramento de nuestra fe, os está diciendo, es el Señor. El sacerdote, cuando os dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, os está diciendo, es el Señor. En tu vida, en el sufrimiento, en el pobre, a pesar de todo, ahí tienes que decir, es el Señor. ¿Cuál es el secreto? El secreto es el de San Juan. No te apartes del corazón de Cristo. Si en aquella última cena íntima, maravillosa, gozosa, San Juan permaneció en el corazón de Cristo, a su lado, pues como Él, nosotros no solo en los momentos dulces, sino en los duros. San Juan está recostado en la última cena y está recostado también en la cruz, en sus pies ensangrentados. Y ahí muy seguramente dijo, es el Señor. Y por eso no tiene dificultad, ahora que está resucitado, en volver a decir, es el Señor. Esta gracia solamente la da Cristo. Decía Santa Teresa de Ávila, el que tenga el don de gobernar, que gobierne. El que tenga el don de orar, que ore. Dios te ha dado un don, descúbrelo. Y si te ha dado el don, pues, de trabajar detrás de las cámaras, detrás de bambalinas, no te sientas mal. Estás en el corazón de Cristo. Estás trabajando por Cristo. Y allí en el silencio, hagas lo que hagas, el Señor va configurando tu corazón. Es decir, en la oración, en el silencio como San Juan, en la compañía silenciosa pero necesaria, es donde aprendemos, donde nos entrenamos para reconocer después a Jesús a pesar de los dolores. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos de pie.